Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Don José Carreño Figueras, hablar de usted es hablar de una trayectoria periodística muy importante como corresponsal de México en Estados Unidos. Casi 23 años cumplidos. Así es, de prestigio. De trabajo. La relación de México con Estados Unidos, usted vivió los gobiernos priistas, panistas y ahora la cuarta transformación. Mire, en el fondo no han cambiado mucho las relaciones. Sigue siendo una relación asimétrica totalmente, en la que los Estados Unidos, por obvias razones, son el grandote y México el pequeño que tiene que buscar las formas de acomodarse, las formas de eludir los golpes, las formas de evitarlos o de suavizarlos por lo menos. Es una relación en la que para bien o para mal ambos países se ven obligados a cooperar, porque a final de cuentas, y aunque México sea el socio pequeño, es un socio tremendamente importante para los Estados Unidos. Tanto que yo recuerdo que en los 80s, el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, se refería a la relación con México como una relación tan importante como la relación con la Unión Soviética, solo que sin armas atómicas, pero sí con migración. Siempre los gobiernos priistas cuidaron la relación con Estados Unidos y se decía que forma era fondo. Al parecer, el tema comercial está intacto, sí hay disputas, hay roces, pero en el tema político se ha dicho de todo. Y mire, eso es parte de, ¿no? Yo diría que es una especie de acuerdo no escrito. Los diplomáticos mexicanos acostumbraban decir que la relación México-Estados Unidos era una relación en la que estaban de acuerdo en estar en desacuerdo. Y o una relación en la que se aislaban los temas problemáticos para evitar que contaminaran el resto de la relación. Y es lo mismo ahora. Esto es, tiene usted toda la razón. La relación comercial sigue siendo la más importante para México y pese a todos los pesares, simplemente ha crecido. Es decir, yo recuerdo en los años 80 estábamos hablando de un comercio de 12,000, 25,000 millones de dólares por año. Hoy estamos hablando de un comercio de 800,000 millones de dólares al año. Y es lo que en términos reales habla también de una región norteamericana quizá la más importante del mundo en términos comerciales. Ahora, dicho eso, la relación política pues es muy complicada. México es un país que por razones propias, por razones internas, por razones de orgullo propio, tiene que dar muestras y tiene que subrayar su independencia. Esto es, nosotros no somos Estados Unidos y si quieren, somos socios de Estados Unidos, pero no sus empleados. Y eso es algo que permea mucho en la relación no solo de México, no solo de la 4T con Estados Unidos, sino desde tiempos desde lo que yo puedo recordar, incluso durante López Mateos, durante Díaz Ordaz, durante Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, etcétera. Hubo siempre ese prurito. Sí somos aliados, somos amigos, pero no somos empleados. Siempre tratando de mantener a los Estados Unidos pues así a distancia de brazo, ¿no? En los 50 me cuentan de un embajador mexicano que afirmaba que era muy difícil criticar a los Estados Unidos un día y pedirle prestado al día siguiente. Estamos hablando de una relación comercial muy importante para ambos lados, pero sin embargo en 1995
migraron más de 1 millón de mexicanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Por una crisis económica y porque Estados Unidos siempre ha pensado que México es un país donde la política se maneja sobre la corrupción. Mire, ha habido muchas críticas en Estados Unidos respecto a la corrupción en México. Han sido públicas, han sido notorias, sobre todo a partir de los 80s, en mediados de los 80s. Ese es es un presupuesto con el que trabajan. Entienden que hay un grado de corrupción en México. A veces logran meter las manos de una forma u otra. Acuérdense el caso de Tomás Yarrington, el gobernador tamaulipeco, algunos otros. Por lavado de dinero. Por lavado de dinero, ahora es el caso de... Pero desde el lado estadounidense el moto de la relación es no hagan olas. No hagan olas. Es decir, veremos el tema después, cuando salgan, cuando ya no impliquen un daño, un impacto negativo sobre la relación. Ese es probablemente el moto de los americanos en este sentido. Ahora, es una relación conveniente, que tiene que ser cercana, pero también es muy perversa. Mire, pues sí, es decir, mire, estamos hablando de una integración social, económica, cultural incluso. Estamos hablando de una relación en la que hay ahorita probablemente 35, alrededor de 40 millones de mexicanos y mexico-estadounidenses. Es decir, 11 millones de mexicanos nacidos en México, documentados e indocumentados, y otros tanto, y 25, 30 millones de descendientes de mexicanos de, sobre todo, segunda, tercera generación. Estamos hablando de una relación en la que hay, oficialmente hay un poco más de 1 millón de americanos radicados en México. Extraoficialmente se habla de 3 millones en un momento dado, considerando que hay muchos estadounidenses que vienen, se la pasan aquí 8 o 10 meses del año sin necesidad de otra cosa y solamente regresan a renovar su visa o a renovar su entrada. Pero mayormente hay una integración social enorme. En términos económicos, pues, ¿qué quiere que le diga? No hay un país con mayor inversión en México que los Estados Unidos. Es el mayor mercado de México en el mundo y es una de las razones, no la única, pero sí una de las razones por las cuales hay tanta inversión europea y asiática y en México. México es un mercado importante, pero con el acceso a Estados Unidos es muchísimo más importante. Ahora, en esta época de Trump, que fue cuando se exacerbó el discurso político contra México por la migración, habíamos tratado con otros presidentes donde se había mencionado el combate a las drogas, ¿no? Pero nunca se había hecho un señalamiento directo. Trump no tuvo cortapiés, o sea, directamente acusó al gobierno mexicano no solamente de ser culpable, sino que además era el que incitaba la migración y también acusó al gobierno mexicano de ser el que producía fentanilo. Mire, Trump ha demostrado ser un excelente orador, un político muy vivo, muy astuto y un gran mentiroso. Sus mentiras llevan algo de verdad en el sentido de que, pues sí, en México hay corruptela, sí, en México hay funcionarios o probablemente ha habido funcionarios de gobierno, ha habido funcionarios de gobierno vinculados con el narcotráfico, hay o ha habido personas que por posiciones ideológicas literalmente han alentado la migración, pero al mismo tiempo pues han vivido para lamentarlo, ¿no? Porque no se puede alentar migración abierta sin recibir a miles o a cientos o millones de personas, y qué es lo que estamos viviendo. Ahora, durante la primera etapa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos dijo, ok, tenemos este problema de migración y yo le quiero pedir a México que sea el tercer país seguro. ¿Sí? No se llegó a un acuerdo, pero de facto lo somos, don José Carreño. En términos reales, sí. Por ejemplo, el programa de Quédese en México, que es una forma de pedir que México sea un tercer país o de determinar que México sea un tercer país
con o sin consentimiento de las autoridades mexicanas, porque ¿qué va usted a hacer? Y simplemente le cierran la frontera y están echando atrás a X número de personas o migrantes que no tienen otro lugar donde ir más que pues debajo de los puentes o a las calles de las ciudades fronterizas. Eso por un lado. Y viene además, aunque vienen también los intentos de arreglo con Guatemala y otros países, tanto para detener el flujo de migrantes como para establecer centros de documentación que permitan pedir el asilo o pedir la visa desde ellos. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de las personas que vienen de América Central y de Venezuela, sobre todo, en este caso, pues no tienen acceso, no parecen tener el acceso necesario a las fuentes de información que les digan tienes que llegar a estos lugares. Y quién sabe si al margen de eso los lugares, estos centros de documentación, tengan suficiente lugar para atender a todo este volumen de personas y los países tengan los recursos para recibir a toda la gente que está tratando de pedir ese tipo de facilidad. No está del todo decir que sí. Una solución lógica sería el intentar efectivamente enfrentarlos, encarar y resolver las causas de la migración. Pero las causas son tan variadas que son casi imposibles. Ecología, violencia, es decir, sequía, aunque entre en la parte de ecología, necesidad o deseo de un mejor futuro económico, necesidad o mejor deseo de una mejor educación, etc. Esas no se resuelven de la noche a la mañana y la gente lo que quiere es que su solución sea ya, inmediata. Don José, si me permite, añadiría otra, la falta de democracia. Porque los países que más, fíjese, le estoy diciendo una palabra terrible, pero que más exportan migrantes son los países como Venezuela, Nicaragua y México. Y Cuba. Y Cuba. Y además se presume, que me parece terrible y cruel, que se presuman las remesas, que es de personas que salieron huyendo de estos países y que le envían el dinero a sus familias que se quedaron en el país de origen. Mire, tiene usted toda la razón en tanto la cuestión de democracia, aunque yo diría que va vinculada a la economía. Si usted se fija, los países que usted señaló, o la mayoría, por lo menos, son países con problemas económicos serios, son países donde hay terribles problemas de distribución de riqueza, donde hay terribles problemas de acceso a beneficios, de acceso a satisfactores, donde hay terribles problemas para acceder a esos satisfactores. Y son curiosamente países donde, bueno, o no curiosamente, donde las economías son cerradas, casi todos, donde se ha sofocado mayormente a la iniciativa privada o se ha sofocado de alguna manera las iniciativas personales y donde pues finalmente hay gente se cree que con el obsequio mensual o bimensual se resuelven los problemas y la gente pues sí lo acepta, lo toma, le gusta, a nadie le disgusta recibir dinero gratis, valga la expresión, a cambio del voto cada 3 años o cada 6, pero no son una solución. Siempre se mencionaba en notas periodísticas, en columnas sobre todo, en libros, que las agencias de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos estaban infiltradas no solamente en México, en Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Siempre convivimos con eso y sobre todo en esta justificación de la lucha contra el narcotráfico, pero también apoyando a las democracias en América Latina. Sí. México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 2 años dijo que iba a echar a la DEA y a las agencias de inteligencia y seguridad. ¿Qué ha pasado? Mire, la DEA oficialmente por lo menos no opera en México, que se sepa. No sabemos que haya agentes de la DEA, ni oficial ni extraoficialmente.
Así que y la DEA no acepta evidentemente que tenga alguien en México. De las otras, pues mire, parte del trabajo de esas agencias es clandestino, no piden permiso, eso de entrada. La segunda parte es que pues, mucho del trabajo de espionaje de los estadounidenses en México y en el mundo es a base de la intercepción de comunicaciones, sobre todo telefónicas y ahora electrónicas. El, ah, ahí están, simple y llanamente, ahí están. Ahora, también hay que recordar que la Embajada de Estados Unidos en México es la mayor del mundo, por necesidad también, porque la relación es muy intensa, el número es decir, literalmente no hay agencia del gobierno estadounidense, excepto la DEA, según esto, que no esté representada en México, en la Embajada en México. Así que, ¿cuántos de ellos pudieran ser agentes de inteligencia? No sé, 1, 50, 100, no lo sé. Y creo que tampoco es mayormente preocupante. Los rusos, chinos, israelíes, franceses, cubanos, todos ellos tienen agentes de inteligencia en México. Y México, bueno, debiéramos tenerlo en Estados Unidos, pero no estoy seguro de que los tengamos. A lo mejor le hago una pregunta muy naif, pero por un lado, negamos la existencia de estas agencias de inteligencia y seguridad en nuestro país, pero por el otro lado, decimos que estamos trabajando Con ellos. coordinadamente con ellos. ¿De qué se trata este doble discurso? No sabría explicarlo de otra manera, sino en el sentido de que la realidad es que están ahí, la realidad es que manejan con frecuencia, como hemos visto, manejan información que los organismos mexicanos, por X o Z razones, no tienen o de la que carecen, que les pasan información a los organismos mexicanos o les han pasado, por lo menos tradicionalmente, y que esto es, mire, México es un país fronterizo de los Estados Unidos. No pueden ignorar lo que ocurra Claro. aquí. Ahora, México, obviamente México, al gobierno mexicano, ningún gobierno mexicano va a aceptar abiertamente que tiene algún tipo de cooperación o de colaboración con las agencias de inteligencia de Estados Unidos o la profundidad de ellas. Hay un trabajo que tiene que haber un trabajo conjunto en muchos temas, sí, por supuesto. El tema de migración, por ejemplo, tiene que haber un trabajo conjunto de análisis y hasta de indagación sobre los grupos transnacionales que se benefician o que lucran con la migración de indocumentados o ilegales, como le quiera decir. Tiene que haber una colaboración sobre muchos otros temas, ¿no? Esto es por ejemplo, la presuntamente posible llegada de personas vinculadas con grupos terroristas islámicos que creen que la frontera de México y Estados Unidos es tan porosa como los americanos dicen y es fácil entrar, etcétera. Es decir, tiene que haber, y de hecho la hay, Claro. que yo sepa. Pero pues obviamente al gobierno mexicano le cae en pandorga, y posiblemente más a este que a ningún otro, le cae en pandorga aceptar que hay esa cooperación. Ahora, un punto, don José Carreño, gran periodista. Gracias. Regresamos al principio de nuestra entrevista, la integración. Comercialmente hicimos este bloque, Canadá, Estados Unidos, México. Pero nada más se queda en esos buenos deseos mientras no pasemos para allá. Integración yo sí llamaría a Canadá y Estados Unidos. Mire, Realmente, los canadienses están muy cómodos como los están. mexicanos, México, está realmente integrado de manera legal con un discurso político favorable a Estados Unidos. Mire, y en cierta forma podría decirse que el discurso político no importa, en cierta forma. Es decir, es una expresión pero la realidad, y perdón, más del 80% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Usted señalaba hace unos minutos la barbaridad de presumir, las remesas, de presumir que echamos gente para que nos manden más dinero. Y
de esas remesas 65, de los 66,000 o 70,000 millones de dólares que se reciben anualmente, 69,500 o 66,500 se reciben de Estados Unidos. Es un hecho. Según las últimas cifras que recuerdo, y puedo estar equivocado, de 11,5 millones de mexicanos exiliados o que radican en otros países, 11 millones estaban en Estados Unidos, medio millón para América Latina, Europa y Asia, bueno, y África y algunos. Entonces, pues sí, no hay, y bueno, y peor todavía, yo diría que uno de cada 4 mexicanos tenemos familiares o amigos cercanos en los Estados Unidos. Así que, pues sí, no es una integración formal, pero es una integración que está dándose y cada vez se da más. Nada más quiero recordar una cosa. Hace 40 años hablábamos de los mexico-estadounidenses como los pochos, los pobrecitos, etcétera, etcétera, y ahora son nuestros primos, hermanos, son la gente que nos salva, que nos apoya, son la gente que pueden ser nuestro mejor aliado en Estados Unidos si los trabajamos, si los conversamos con ellos, si los aceptamos como son. Y es la gente que de alguna medida para algunas familias se convirtieron en la salvación durante lo peor de la crisis de los 80s y 90s, cuando tener un primo, un familiar en Estados Unidos implicaba la posibilidad de emigrar legalmente. Ahora, está muy próximas las elecciones de Estados Unidos. Biden declinó por Kamala Harris. Trump es el candidato del Partido Republicano. Trump ha tenido ese discurso muy duro contra México, muy duro. Incluso cuando sus primeros 3 años como presidente, su política hacia México incluso fue proteccionista, casi muy de ultraderecha nacionalista. No casi. ¿Qué va a pasar? Porque usted me dice, la relación comercial está, ahí vamos, pero ¿cómo se ve? Mire, yo creo, vamos, no soy trumpista, usted lo sabe, al contrario, pero la realidad es que la realidad trabaja para todos. Vamos, hay un límite para todos. Durante su primer gobierno, durante su primer periodo, y esperamos que un único periodo, hubo un enorme discurso antimexicano de Trump contra el comercio, etcétera, etcétera. Pero si se fija, no se tradujo en hechos. Si se fija, no se tradujo en hechos. Es decir, alguna cosa simbólica por ahí, pero hasta ahí quedó. Los pleitos que hemos tenido que ha tenido México con la administración Biden por el maíz, el tema del acero, pues son pleitos, en términos reales, son pleitos de abogado, de interpretación de acuerdos. Viene la revisión del acuerdo del TEMEC en el 26, del acuerdo negociado por Trump o negociado a la fuerza, porque Trump impuso ese acuerdo, pero el acuerdo como tal cambió menos de 5% respecto a lo que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay realidades. Sí, Trump puede querer construir, qué bueno, nuevos centros manufactureros en Estados Unidos, probablemente lo haga. Ahora, el único problema es que es el mismo problema que enfrenta México a otro nivel. Es construirlas tarda X cantidad de tiempo, equiparlas, armarlas, tarda X cantidad de tiempo, y al mismo tiempo preparar a la gente toma X cantidad de tiempo. Esto es, es el mismo problema sacar a un mexicano de detrás del arado para llevarlo a una factoría, a una fábrica donde tiene que armar coches, que el llevar a un americano que está detrás del tractor para llevarlo a una fábrica donde tiene que fabricar coches o aviones. Ahora, ciertamente el americano probablemente estará mejor educado y le va a costar menos trabajo, pero sí le va a costar tiempo y sí le va a costar trabajo. Don José Carreño, gracias por esta entrevista y esta es mi última pregunta. La presidenta electa Claudia Sheinbaum acaba de nombrar como secretario de Relaciones Exteriores a Juan Ramón de la Fuente. Su opinión. Mire, es en cierta forma, al margen de sus 3 años como embajador en Naciones Unidas,
pues en realidad su historia ha sido más de un funcionario hacia adentro. Después fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional, digamos, ha sido más jugando en la política doméstica. No sé qué hizo bien a bien los últimos 3 años, porque evidentemente el ser representante en Naciones Unidas no es es un cargo relativamente sordo. Eso simplemente es de trabajo diario, de cositas diarias. Así que no sé qué haya hecho, qué haya estudiado, porque también probablemente estudió, qué vinculaciones haya logrado, qué formulaciones puede hacer. Ahora, dicho eso, la política, el juego político es parecido en el mundo. Esto es, hay que saberlo jugar, hay que tener sensibilidad, hay que saber decir no, hay que saber decir sí. Quiero pensar que puede hacer un buen trabajo, pero también dependerá de que lo dejen hacer ese trabajo, porque la verdad sea dicha, finalmente la política exterior no se hace en relaciones exteriores, se hace en Palacio Nacional. Y el secretario de Relaciones Exteriores es el ejecutor. Si le hacen caso, si atienden a sus propuestas, si atienden a sus objeciones o a sus reportes, pues a lo mejor puede ser un excelente, un magnífico secretario de Relaciones Exteriores, pero si no, pues va a ser un secretario de Relaciones Exteriores más. Muchas gracias, don José Carreño Figueres. Adri, es un placer. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿A los mercados financieros les importa la reforma judicial o este tema de desaparecer los órganos autónomos, que fue el compromiso para firmar el TLC y se refrendó en el TEMEC? A ver, yo creo que las dos cosas. Wow. No es una u otra. Lo del Poder Judicial creo que se explica por sí mismo. Tú necesitas, pienso un inversionista extranjero, pero también un inversionista Incertidumbre jurídica. Necesitas garantías de que si en algún momento tú estás entablando una controversia, un pleito jurídico contra el Estado mexicano, el juez no va a traer la camiseta del equipo contra el que te estás peleando. Claro. Esa es una. De los órganos autónomos, creo que hay algunos de los órganos autónomos que probablemente no generarían tanta bronca. Estoy pensando la adscripción del Coneval al INEGI. Okay. Los que son muy, digamos, los expertos en el tema de pobreza dicen, no es lo mismo y es mejor que haya un organismo que solo se dedique a eso, pero yo te diría, una de las grandes instituciones de este país es el INEGI, y me parece que perfectamente podría ser una buena chamba si se tratara de la supervisión, valoración del funcionamiento de los programas de combate a la pobreza o en términos generales de la dinámica que genera pobreza. Pero con el mismo criterio diría, eso no aplica para el IFT, no aplica para la COFESE, no aplica para el INAI. Me parece que probablemente el más delicado de todos es el INAI.